Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que se encuentren bastante bien. Hoy vamos a estar respondiendo una pregunta curiosa sobre quiénes fueron los rojos y quiénes fueron los blancos en la Revolución Rusa. Listo, entonces en primer lugar vamos a estar respondiendo sobre quiénes fueron los rojos. Vamos a primero a definirlos y luego empezaremos a ver ciertos puntos importantes sobre quién lleva el liderazgo, cuál era la ideología, cuál era su frase famosa o su lema famoso. Listo, quiénes los apoyaban. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes fueron los rojos? Los rojos eran los bolcheviques. Los rojos eran los bolcheviques y sus seguidores. Los rojos eran los bolcheviques y sus seguidores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eran los revolucionarios comunistas que querían derrocar o destruir el antiguo orden y construir un estado socialista. Construir un estado socialista. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Eran los revolucionarios comunistas. Revolucionarios comunistas que querían destruir el antiguo orden y construir un estado socialista. Perfecto. Vale, entonces ¿quiénes eran? Eran los bolcheviques y sus seguidores, es decir, los revolucionarios comunistas que querían destruir el antiguo orden y por supuesto construir un estado socialista. Listo. En cuanto a su liderazgo, vamos a poner liderazgo. En cuanto a su liderazgo, pues tenían como su líder a Vladimir Lenin y el partido bolchevique. Perfecto. En cuanto a su ideología, pues querían instaurar el comunismo y eliminar las clases sociales. Querían instaurar el comunismo y eliminar las clases sociales. Listo, en cuanto a la ideología. Ahora en cuanto a apoyo, de quienes tenían el apoyo. Bueno, el apoyo para los rojos eran los obreros, campesinos, y por supuesto los soldados.
causados de la guerra y la pobreza. Perfecto. Ahora una frase o un lema muy famoso. Vamos a sacar lema famoso. El lema famoso era paz. Era paz, pan y tierra. Que básicamente esto era como prometiendo terminar la guerra, dar alimentos y, por supuesto, repartir tierras. Entonces, terminar la guerra para la paz, pan, repartir alimentos y tierra para repartir. De todas maneras se las voy a escribir acá. En la primera parte, paz, terminar la guerra. En cuanto a pan, dar alimentos, y en cuanto a tierra, repartir tierras. Listo, perfecto. Y otro punto importante fue sus victorias. En primer lugar, ganaron la guerra civil. Ganaron la guerra civil y fundaron la Unión Soviética en 1922. Fundaron la Unión Soviética en 1922. Perfecto. Entonces, ¿quiénes fueron los robos? En primer lugar, los robos eran los bolcheviques y sus seguidores, es decir, los revolucionarios comunistas que querían destruir o derrotar, el antiguo orden y construir un estado socialista. En cuanto a su liderazgo, quienes lo lideraban: Vladimir Lenin y el partido bolchevique. ¿Cuál era su ideología? Querían instaurar el comunismo y eliminar las clases sociales. ¿Quiénes la apoyaban? ¿De quién tenían ese apoyo? De los obreros, de los campesinos y de los soldados, que se encontraban ya cansados de la guerra y, por supuesto, de la pobreza. El lema famoso de los robos era paz, pan y tierra, que significaba paz, terminar la guerra; pan, dar alimentos; y tierra, repartir tierras. Prácticamente, básicamente era una promesa. Y en cuanto a sus victorias, ganaron la guerra civil y fundaron la Unión Soviética en 1922. Unión Soviética en 1922. Perfecto, ahora vamos a ver quiénes fueron los blancos. Entonces, para esto pues voy a levantar acá. Voy a arrancar esto en serio. Voy a cortar acá suave. Uy, ¿qué pasó? La corté un poquito mal. No, mire cómo quedó eso. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, ahora vamos a ver quiénes fueron los blancos. Listo. Vamos a ver ahora quiénes fueron los blancos.
liberales y socialistas que rechazaban el comunismo. Listo, entonces, ¿quiénes eran? Era un conjunto de fuerzas totalmente contrarias a los bolcheviques, incluyendo, vamos a ponerlo así mejor, incluyendo los zaristas, los republicanos moderados, los liberales y socialistas que rechazaban el comunismo, Perfecto, incluyendo, listo, zaristas, republicanos, liberales y socialistas que rechazaban el comunismo. Listo. Bueno, en primer lugar, pues, como punto importante, no era un grupo único como tal, sino era más bien una alianza variada con distintos intereses. No era como tal un único grupo. No era como tal un único grupo, sino una alianza. Una alianza con distintos intereses. En cuanto a su ideología, pues defendían el antiguo. Voy a poner acá. Bueno, esto le podemos poner como no era como tal un único grupo, sino una alianza con distintos intereses. No sé, puede ser liderazgo también. Liderazgo. Acá ideología. La ideología de ellos era defender el antiguo régimen zarista. Defender el antiguo régimen zarista o un gobierno democrático, pero, por supuesto, rechazaban el comunismo, Perfecto. Ahora, en cuanto al apoyo, ¿quiénes lo apoyaban? Apoyo. ¿Quiénes lo apoyaban? Bueno, ellos estaban respaldados por los nobles. Respaldados por los nobles, los terratenientes. Se me olvidó, se me pasó, los burgueses. Y también se dice que algunos oficiales del antiguo ejército zarista,
Bueno, esto en cuanto al apoyo, pero ellos también recibieron apoyo extranjero. Podría decirse como el apoyo, se me fue la palabra. Bueno, apoyo extranjero. También recibieron apoyo extranjero que era una ayuda militar. Se me fue la palabra. Ayuda militar y económica. Y económica de países como dos puntos: Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Francia, Estados Unidos y Japón. Listo, entonces tuvieron una ayuda militar y económica por parte de países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Japón. Algo importante, un punto importante a destacar de los blancos es que ellos tenían problemas internos. Sí, o sea, no eran como tan unidos, sino que pues tenían como distintos intereses. Entonces de cierta manera peleaban por esas diferencias que habían políticas, ¿sí? Entonces problemas internos. Problemas internos. Problemas internos. No tenían. Por decirlo así, un interés. No tenían un interés, sino que eran varios. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que cada uno iba a luchar por... No tenían un interés, sino que eran varios, sino que cada... Bueno, pues pongámoslo así, más o menos como... No eran unidos. No eran unidos por un mismo interés. Sí, no tenían un interés, sino que eran varios, entonces por ende pues no eran unidos. Y bueno, y la derrota pues fueron derrotados por el Ejército Rojo. Fueron derrotados por el Ejército Rojo. Por lo que permitió consolidar el poder a los bolcheviques. Perfecto. Listo, entonces, ¿quiénes fueron los blancos? Los blancos fueron un conjunto de fuerzas totalmente contrarias a los bolcheviques, que incluían zaristas, republicanos, liberales, socialistas, que rechazaban totalmente el comunismo. En cuanto a su liderazgo, pues en sí no era un único grupo, sino que era una alianza con distintos intereses. En cuanto a su ideología, pues defender el antiguo régimen zarista, un gobierno democrático, y rechazaban totalmente, como les mencioné acá, el comunismo. En cuanto a su apoyo, eran respaldados por los nobles, terratenientes, burgueses, y se decía que oficiales del antiguo ejército zarista. También
recibieron apoyo extranjero, que fue una ayuda tanto militar como económica, de países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Japón. También pues tenían problemas internos, ¿sí? Tenían poca unidad y luchaban por diferentes intereses, entonces pues no eran unidos.